Este editorial es para que lo escuchen los chicos, los jóvenes. Necesito, por favor, que prestes mucha atención, independientemente de mí. A mí no me ves pelota, no importa si el presto te cae bien, te cae mal, te parece un pelotudo, te parece un desagradable, no importa eso. Quiero que escuches este editorial, sobre todo si sos joven, para que empieces a afilar tus oídos y tu mirada, para que no te vendan gato por liebre, para que no te boludeen más. Presta muchísima atención, ¿sí? Bien. El siguiente editorial está dedicado a la memoria del maestro Pepe Eliaschev, de don Julio Blanc, de Susana Biao, una gran periodista lamentablemente olvidada por muchos, y de mi amado Fernando Peña, y de varios más que pusieron en mí, como en muchos otros jóvenes, la semilla de la rebeldía del periodismo bien hecho, y que ese periodismo bien hecho a veces tiene aciertos y tiene errores, pero siempre con la dignidad y la ética. A todos ellos, mi respeto y siempre presentes en un momento donde todo es patético, los candidatos políticos y la mayoría de los comunicadores de los grandes medios. ¿Quiénes son los que nos informan? ¿Quiénes son? ¿En qué poltrona se sientan? ¿De dónde vienen los dueños de la ética y la moral periodística? ¿Qué hicieron los que hoy, desde un pedestal, señalan y quieren dar clases no solo de periodismo, sino de república y de instituciones? En Argentina pasa con el periodismo y la comunicación algo muy parecido a lo que pasa con el sector político. Sucede que hay un gran sector de la política que hace 30, 40 años, 20 años, 15 años, se alimentan de toda esta decadencia. Y jamás va a cambiar un país si un gran sector lleva 15, 20, 30 años disfrutando de ese sistema. Es como la rueda y el ratón, ¿no? Ellos se alimentan de un sistema de mierda que ellos mismos producen. Y después te dicen que quieren cambiar el sistema. En el periodismo o en la comunicación nacional, y también provincial, pero no me voy a meter con las provincias porque la verdad me chupa un huevo, en la comunicación nacional, chicos, hay un sector de comunicadores que tienen impunidad, que pueden hacer y decir lo que se les cante el ojete, ya que el sistema político y los grandes medios lo protegen. ¿Qué importa lo que diga Pablo Dugan? Si a Pablo Dugan nadie le va a tocar el culo. ¿Por qué? Porque trabaja en un medio de comunicación importantísimo. ¿Qué importa Fantino? Si Fantino está respaldado por un gran sector de políticos y de empresarios. Fantino puede hacer lo que quiera. ¿Qué carajo importa lo que diga Ernesto Tenenbaum? Si a Tenenbaum lo bancan, un sector político y empresarial. Vamos a un par de ejemplos. Pablo Dugan. Pablo Dugan hace no mucho avaló el abuso sexual a menores. Si el chico no se siente abusado, no hubo Es abuso. una barbaridad lo que estás diciendo. Si el chico no se siente abusado, no hubo abuso. Para Dugan está bien que a los pendejos los manoseen, los cojan, le hagan fisuras anales, total, está todo bien. Si el nene no se siente abusado, eso no es abuso. En el caso de Ernesto Tenenbaum, otro periodista, uno de los principales respetados por el progresismo y la corrección política argentina, en su programa de radio tranquilamente puede preguntarse, haciéndose el reverendo pelotudo, diciendo, ¿y está mal que la gente consuma pornografía infantil? Yo no creo que Tenenbaum ignore lo que hay detrás de la pornografía infantil. Sin embargo,
él defiende y se lo pregunta, mira, ¿está mal? Te digo una cosa. ¡Claro, boludo! A le gusta el rock, por ¿Cuál suerte. sería? ¿Cuál es el problema de tener pornografía infantil? ¡Ay, Ernesto! ¿Cómo me estás Perdón, hablando? a confesión de parte de Ernesto. Yo lo que digo es que la pornografía es una fantasía, no es que el tipo se un pendejo. ¡No! Son niños. ¿Cuál es el problema de que la gente consuma pornografía infantil? Se pregunta Ernesto Tenenbaum. ¿Qué sé yo? Esa es la gente que te informa, esa es la gente que a la mañana se sienta en un programa de radio y dice: es impresionante la falta de instituciones y de democracia en la República Argentina, y la oposición, y el fascista de Milei, y la promilico de Patricia Bullrich, esa borracha degenerada y bla, 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 bla. Estos son los tipos que te cuestionan a vos cómo votar, por ejemplo. Ernesto Tenenbaum defendiendo la pornografía infantil. Pablo Dugan defendiendo la violación a menores de edad. O, por ejemplo, Alejandro Fantino y las acusaciones de diferentes fuentes en el caso del abuso a menores en Independiente. Sin embargo, Fantino no aclaró un carajo, se hizo el ofendido y dijo: ¡qué barbaridad! ¿Cómo me van a meter a mí en algo así? Nos vemos. Perdón. Si vos a mí me acusás de abusar de menores de edad, te busco del forro del ojete, te llevo a la justicia y te dejo el culo violeta a patadas. No es, ¡ay, qué horror! Yo ya voy a ver de dónde viene esto. Las pelotas, ¿de dónde viene esto? Si te están acusando de comerte pibes de las inferiores de un club de fútbol, yo te llevo hasta la última instancia judicial y te destruyo. Sin embargo, todo acá pasa. Ahora Fantino es el referente de la libertad y jamás aclaró las acusaciones graves hacia su persona con el abuso de menores en Independiente. Uh-oh. My friend wants me to try cocaína. Yo por las dudas le alejo a mi sobrino, a Fantino, si lo tengo al lado. A mi sobrino le digo: Fabri, salí de acá. Por las dudas, ¿viste? Por las dudas. Quiero ir a apuntar a esto, porque acá el problema no es Dugan, no es Fantino, no es el otro pelotudo de Tenenbaum. Acá el problema es la mayoría de la sociedad argentina que perdona estas aberraciones. O sea, un tipo en una radio nacional a la mañana se pregunta cuál es el problema de consumir pornografía infantil y sigue teniendo trabajo en la radio. Y acá el problema es porque lo perdonan. Dugan, Tenenbaum siguen frente a un micrófono repartiendo dosis de ética periodística y moralina democrática, porque después son estos tipos lo que dicen: Milei es un hijo de puta, y ponen en duda si Milei se acuesta o no con la hermana, y ponen en duda si Patricia Bullrich es una borracha de mierda, si la mató a Maldonado. Ellos te tiran todo, toneladas de soretes te tiran, pero ellos tranquilamente pueden decir que cogerse un pendejito de 13, 14 años está bien. ¿O no, Tenenbaum? ¿O no, Dugan? ¿Quién no quiso acariciar un cuellito suave de una criatura de 12 años? Son los que reparten dosis de ética periodística y de moralina democrática. A mí me encanta. Aunque defiendan la pornografía infantil, repito, y el abuso sexual a menores. ¡Qué picardía! Pero no quiero meterme solamente en Dugan y en Tenenbaum, porque obviamente la mayoría de ustedes les cae mal porque ellos defienden el relato kirchnerista. Y para mí sería fácil apuntar a esta gente y que ustedes digan: ¡qué grande Freto! ¡Mirá cómo le pe! Hay de los dos bandos, chicos. Hay otros a los cuales nadie le puede decir nada y que no lo señalan como a Dugan en las redes sociales ni como a Tenenbaum, porque están en La Nación Más, por ejemplo, o en TN. Y en el inconsciente promedio argentino, la gente cree que TN es opositor al populismo. TN no es opositor al populismo. TN se beneficia del populismo. TN se benefició y fue aliado del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Y hay periodistas de La Nación Más que hasta hace 3 años atrás se la chupaban a Alberto Fernández de una forma que le dejaron los huevos secos. Pero acá la gente, que el problema de todo radica en la sociedad, se olvidan rápido. ¿Qué sucede, chicos? Le quiero dar este ejemplo y les pido por favor que presten atención. ¿Qué sucede si un entrevistado random, cualquiera,
dice frente a Marina Calabró y a Débora Plachett: vos podés tener a tu esposa y a tu amante tranquilamente. No hay conflictos de intereses. ¿Cómo, Presto? Claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, vos te están haciendo una entrevista y decís: pero pará, tranquilo, vos podés tener a tu amante y a tu esposa y no hay conflicto de intereses? Estas dos conductoras y periodistas serias te matan, porque son políticamente correctas y son feministas de Palermo. Ellas dos jamás van a permitir que se ponga un ejemplo tan machista que humille a las mujeres, salvo que lo diga Eurnequian. A los BRICS, el ingreso de la Argentina a los BRICS. Lo veo bien, no me molesta. A mí en lo personal, ¿no? ¿Pero puede empiojar la relación con los Estados Unidos, con el FMI? No empiojar nada, que va a empiojar. Vos podés tener tu señora y tu amante, negro, tranquilamente. Ahí estaba, bueno. ¿Qué decir? Mirá, Vamos a tomarlo como metáfora. Sí, claro. Silencio, que no es silencio. Todo adentro, nada afuera se llama esa. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que tuvieron que cerrar la cola. ¿Por qué? Porque el que dijo esa frase, misógina, estúpida, es uno de los empresarios más importantes de la República Argentina. Y si osan criticar o menospreciar a Don Eurnequian, terminan haciendo felatios estas dos pelotudas en Panamericana para poder vivir. Porque el boleo en el ojete que le meten desde el canal, desaparecen. Qué raro, ¿no? Porque a Franco Rinaldi lo destrozaron, lo mataron por dos chistes de mierda que hizo en una transmisión en YouTube. Sin embargo, a Eurnequian dejan que Don Eurnequian les pase su arrugado glande por la comisura de sus labios con botox. Y ahí tienen que sonreír. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido, Don Eurnequian! Como buenas nenitas de los medios de comunicación. Me encantó. A mí este ejemplo es el mejor, chicos. Amo ver cómo las rebeldes, las mujeres con ovario, tuvieron que enrollarse la lengua y metérsela en el ojete y sonreír ante un todopoderoso. Me encanta. Porque estas cosas ponen en su lugar todo. Los jefes son los jefes. Y los empleaduchos son los empleaduchos. ¿O crees que tenés un poco de poder porque vivís en un barrio cerrado, en provincia de Buenos Aires, en Pilar? ¡Ah! ¿De verdad creés que tenés algo de poder porque estás 10 horas frente a la cámara? Ahí no hay feminismo, ni parloteo de las cacatúas. ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate o te quedás sin trabajo! ¡Te callás! Y se terminó. Y ahí Marina Calabró y Débora Plachett te dicen: vamos a la pausa, que tengo que seguir mamando. Se terminó la rebeldía. Voy a hablar de un tema personal que no tendría que hablarlo, pero ¿saben qué? Si no me defiendo yo, a mí no me defiende nadie. Entonces voy a utilizar este segmento para defenderme. Ayer lunes, desde los micrófonos de Radio Mitre Buenos Aires, Alfredo y Diego Leukovich, alias Leuco, salieron a chicanearme, no sé por qué, ayer se levantaron con ganas de boludearme y a mentir con información hacia mi persona. Alfredo Leuco me llamó Pirelli, dando a entender que yo soy un taradito, un loquito de la guerra, y su hijo, la eterna sombra y con los mismos hábitos de rata asquerosa que su padre, que habla sin chequear nada, hizo referencia a que yo integro el equipo de comunicación de Javier Milei. Eso es falso. Hace 2 años yo me alejé del espacio de Milei cuando vi que ingresaba gente a la cual yo no quería saber nada. Había gente con la que yo no me siento identificado,
no me gusta y no me sentaría en una mesa, entonces me retiré. Y después hay un muchacho un poquito Pirelli de Milei que es presto. Es verdad, el presto, que estuvo en NACA. Lo condenaron, sí, después cordobés. Sí, por amenazar a alguien. Un apellido largo que presto la primera parte. Sí, es verdad, el presto, es verdad, mira, me había olvidado. Sí, pero está medio... Sin embargo, Leuco sigue insistiendo de los micrófonos de Radio Mitre que yo, que soy un loquito impresentable, sigo en el espacio de Milei. Eso es falso, o sea, que este viejo pelotudo no tiene la avivada de googlear 2 minutos o de última decirle a un productor, che, el pendejo sigue con Milei. A ver, chequeame eso, buscame información. En lugar de eso, se sienta en la poltrona de mierda de Radio Mitre a tirar veneno. Por otro lado, Leuco dice que yo fui condenado. Yo quiero que me digan dónde fui condenado yo. Alfredo, ¿dónde me condenaron a mí? Alfredo Leuco, yo jamás fui condenado. Mirá, 2 causas. En la causa de la supuesta amenaza a Cristina del año 2021, el juez de Córdoba dijo, acá no hay amenazas. Puedo coincidir o no con las declaraciones de Prestofelipo, pero no constituyen amenaza alguna. Fin. Se terminó ahí, Alfredo. No fui condenado en esa pelotudez del chiste que hicieron con el tuit. Luego en la causa Fabiola, ¿fui condenado? ¿Me pusieron tobillera electrónica? Falso. Ninguna de las dos. ¿Qué pasó en la causa Fabiola? El tribunal fue categórico. A Prestofelipo lo ampara la libertad de prensa y de expresión, por más que no coincidamos en sus declaraciones. Y puede seguir hablando e informando sobre la primera dama. Cosa que la primera dama no quería. O la pseudo primera dama. La escort. ¿Me podés decir, Alfredo Leuco, dónde está la condena acá? Y me llama la atención porque cuando Alfredo Leuco, el hijo de puta y el abusador de menores de Ezequiel Guasora, hoy prófugo y que hoy se está calentando en buscarlo, lo salía a patotear a la puerta de Radio Mitre, nosotros, los youtubers, los loquitos, lo bancamos. ¿Por qué? Porque Leuco es un hombre grande que tiene problemas cardíacos. Aunque no parezca, sí, nos enteramos que tiene corazón. Y Leuco, como era un cagón, en lugar de enfrentarlo a Guasora, corría como una laucha hasta un taxi. Sin embargo, nosotros lo bancamos y es más, fuimos nosotros, los comunicadores de redes, quienes expusimos a Guasora. No hubo ni un solo periodista serio de los grandes medios. Es más, los grandes medios lo llamaban periodista Guasora, como el diario Clarín. Tienen la cola que no pueden opinar de nada. Ahora yo me pregunto, ¿por qué mentís, Alfredo? ¿Por qué me insultás si yo jamás me metí con vos? De pelotudo de tu hijo no voy a emitir opinión porque está ahí por ser el hijo de... No está ahí ni por chupar pijas, está ahí por ser tu hijo. Nunca se le conoció una investigación, nunca, jamás. Pasó de ser redactor de la revista Noticias, un curro que le pediste vos a Fontevecchia que te lo meta ahí al inútil de tu hijo, cubriendo boludeces, a conducir un programa en TN. Mirá el salto que dio. ¿Por su talento? No, por ser el hijo de... Y Diego Leuco es eso, es un pendejito con aires de rockerito porque se compró una Harley Davidson. Pero cuando lo apurás un poco se larga a llorar y hace un editorial llorando. Porque cuando sentía que a mi papá lo perdía... Fue la única vez que hizo un editorial que se viralizó. Hablando de los ataques cardíacos del padre. Ahora, Alfredo Leuco me señala como loco o impresentable. Y es fantástico. Vamos a ver el currículum de don Alfredo Leuco. Porque el Moille este Moille impresentable, asesino, no es la ética y la moral periodística, ¿eh? Alfredo el Moille asesino Leuco. Veamos su currículum. Que el kipá no te tape la verdad, Alfredo.
Insisto con el tema, insisto e insisto. No termino de explicar, insisto, porque insisto con este tema, pero insisto. Mientras Alfredo Leuco era estudiante de la UNC, se afilió al Partido Comunista y con tan solo 19 años, en 1974 pasó a formar parte de una facción del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, en la provincia de Córdoba. ¡Qué grande el Moille! Esta violenta agrupación, que venía de levantarse en armas en Tucumán, lanzó una sangrienta toma de la Universidad Nacional de Córdoba el 24 de marzo de 1976. La sangrienta toma, ¿saben cuánto duró? Más de 10 horas, y después de un enfrentamiento con la policía, terminaron siendo desalojados y arrestados los integrantes del ERP. Allí fue cuando, para esconder su identidad, en la comisaría de Córdoba, Alfredo Leukovich dijo que su apellido era Leuco, apodo que le quedó con nombre de guerra de la organización del ERP. Para el ERP, a Leukovich siempre fue Leuco. Tras quedar en libertad, se trasladó ese mismo año a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escapando del ex jefe del Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Córdoba, Raúl Pedro Teleldín. En julio de ese año fue obligado Alfredo Leukovich a hacer el servicio militar obligatorio. En 1982, tras el regreso a la democracia, mejor dicho, en 1983, llegada la democracia en la República Argentina, y a pesar de que Leukovich fue un ferviente militante de Raúl Alfonsín, a Leukovich le molestó que el presidente radical lanzara una campaña para juzgar tanto a militares, procesistas, como a los montoneros y a los militantes del ERP. Es una cosa extraordinaria. Yo me formé en el conocimiento de lo que fue la Revolución Cubana y todo lo que significó esa rebeldía frente al poder establecido. ¿Afiliado al Partido Comunista? Afiliado al Partido Comunista, que era para lo que eran los movimientos guerrilleros de la época, los tipos que se jugaban la vida, el ERP, Montonero, los tipos que se jugaban la vida, el ERP, Montonero. Particularmente a Leuco, ¿saben lo que le molestó? Le molestó la orden de arresto que firmó el presidente Alfonsín contra Enrique Gorriarán Merlo, uno de los personajes más nefastos de la reciente historia argentina, cofundador del Ejército Revolucionario del Pueblo del ERP, y decidió Leukovich, ahora Leuco, levantarse en armas en plena democracia. En pleno gobierno de Alfonsín se levantó Leuco en armas y se unió al movimiento Todos por la Patria, MTP, una agrupación terrorista comandada por el propio Gorriarán Merlo. Ese es Leuco. Leukovich. No te olvides nunca. Leukovich. Leuco, en el movimiento Todos por la Patria, terminó escalando en las filas y llegó a convertirse en el jefe de prensa del MTP. Tenía a su cargo en esos años la creación de todo tipo de panfletos y comunicados revolucionarios comunistas que llamaban a una nueva etapa de guerrilla en la República Argentina en pleno gobierno del doctor Alfonsín. Leukovich estuvo en el ataque a la tablada. O sea, el tipo que desde la pantalla de La Nación Más y de TN habla de ética y moralina y democracia en las instituciones, y que se toma el Fernet y habla con Gil Lavedra y habla de instituciones, estuvo en el levantamiento de la tablada en pleno gobierno democrático. El levantamiento, el ataque a la tablada, duró casi un día entero y dejó como saldos 41 personas muertas, de las cuales 32 eran terroristas del MTP, que bien muertos están, 7 eran militares argentinos y 2 eran efectivos de la policía bonaerense. Si bien Leuco nunca quiso admitir que estuvo en el copamiento a la tablada, múltiples reportes lo ubican como parte fundamental del ataque terrorista, habiendo tirado bombas, disparando
disparado con su misil, e incluso algunos testigos indican que era él quien conducía el primer camión con el que entraron al regimiento, aplastando y matando a uno de los soldados de infantería de tan solo 18 años que estaba de guardia en el portón principal. Esto no fue en la década del 70, esto fue en los 80 en plena democracia alfonsinista. Son las 7 de la mañana. Tele2 informa, primer medio televisivo en arribar al lugar de los hechos, aquí en el camino de Cintura y Crovara. En este camión que ustedes están observando, y en 7 vehículos particulares, hicieron su ingreso 40 civiles, quienes tras enfrentarse con la Guardia Militar penetraron en este regimiento. Ha comenzado a originarse focos de incendio. La presencia de un helicóptero para reconocer la zona y presumiblemente para trasladar al personal policial. Nos ubicamos en otro sector donde alcanzamos a divisar los pabellones del regimiento, lugar donde continúan los disparos, esta vez en forma más continua. El camino de Cintura se ha transformado en el lugar obligado de desplazamiento de ambulancias que asistirán a los heridos. El personal policial... En el año 2003, Leuco confesó que casi mata al general Luciano Benjamín Menéndez. Leuco, el asesino que hoy habla de democracia. Leucovich, el moille asesino, golpista y encima que vive del erario público, vive de la pauta oficial. Espero que después a esto no lo recorten y digan, ay, le dijo moille, le repitió varias veces su apellido judío, el Presto es antisemita. No, ¿cuál es el problema? Yo soy Presto Felipo. Él es Leucovich. No entiendo cuál es el antisemitismo. Porque para victimizarse y ver antisemitismo en todos lados, estos pelotudos son los primeros, ¿eh? Después, para condenar a los integrantes de la DAIA que se juntan con integrantes del kirchnerismo que avalaron el pacto con Irán, ahí no dicen nada, ¿eh? Después, para hacer editoriales hablando de la justicia a la muerte de Nisman, te hacen 30.000 editoriales para condenar a la DAIA que cierra acuerdos con políticos involucrados con el pacto con Irán, ahí no te dicen nada. Así que esa victimización del judío triste y errante que camina por el mundo, me la paso por el quinto forro del ojete. ¿Entienden? ¿Queda claro? Bien. Prosigo. Además, ¿saben qué? No hablemos de Leuco de hace 40, 30, 25 años atrás. En el año 2016, noticia fresca, por si no querés que hablemos de antes. Denunciaron a la novia de Leuco, Cecilia Ruth Brock, por ser ñoqui de Gabriela Michetti en el Senado. Año 2016, gobierno de Mauricio Macri. La novia de Leucovich fue la organizadora de un evento de la Fundación Suma. Brook fue la organizadora de la fiesta en la que se perdieron 200.000 pesos del año 2016. A valor actual, por el tema inflacionario, estamos hablando de más de 6 millones de pesos. La novia de Leucovich. Hay una canción de un artista que a mí me gusta mucho, que se llama Leo García. La canción se llama Atrevido, donde el músico pop se pregunta quiénes son. ¿Quiénes son los más seguidos? ¿Quiénes son los respetados y los elegidos? ¿Quiénes son los que manejan la onda de la onda? ¿Quiénes son los que dirigen la batuta? Creía que la industria me salvaba, ahora se cae Roma y nadie la salva. Vi a unos cuantos haciendo lobby, los vi pagar para ganar el premio. No aprendieron que al final la verdad le termina ganando al éxito. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Quiénes son los más seguidos? ¿Quiénes
¿Quiénes son memoria? ¿Quiénes son? Ahora que el mundo se acaba, atrevido hay que ser para armar tanto lío. Atrevido hay que ser para mover a los tímidos. Riámonos más de toda esta fachada, mucho nombre y detrás no hay nada. A las 3 de la mañana del programa La Banda. ¿Quiénes son estas piltrafas asquerosas? Qué lindo es escupir ética y democracia de los micrófonos de Radio Mitre o desde La Nación Más, mientras tenés el kipá y te lo sacás y está manchado de sangre, de pólvora y de violencia. ¿Qué pasa? La lavandina no te puede limpiar el kipá, ¿no, Leukovic? ¿Alcanzarán las sinagogas de la República Argentina para que Leukovic limpie sus manos? Porque la culpa no se la va a limpiar, porque no tiene. ¿Qué culpa puede sentir un hijo de puta que le disparó a soldados patriotas argentinos? ¿En qué sinagoga lavas tu culpa, Leukovic? Cuando pasaste por encima al soldado que estaba cuidando la tablada, lo disfrutaste, ¿no, Leukovic? ¿Qué rabino te sacó la culpa de adentro? Sos igual a los católicos, esos que van y manosean criaturitas, pero después como van los domingos a misa, ya está, no me quedó culpa alguna. Un muchacho un poquito Pirelli de Milei que es presto. Es verdad. Y yo soy el Pirelli, como dijiste en Radio Mitre, yo soy el loquito. Vos secuestraste, vos mataste, hasta atropellaste a soldados argentinos. Y yo soy el Pirelli. Yo soy el loquito. A ver, Leukovic, explícanos, ¿cómo haces para limpiarte el kipá todos los días, para tratar de sacarle la sangre que tenés? 18 años tenían los soldados argentinos que vos atacaste, Leukovic. Espero que encuentres una sinagoga que pueda lavarte la sangre del cuerpo. Decí vos que este tipo, Leukovic, sufre ataques cardíacos muy seguido. Gracias a Dios. Viste que Dios es justo, la vida es justa. Porque si Leukovic no hubiese sufrido ataques cardíacos seguidos, no nos hubiésemos ni enterado que tiene corazón. Qué fácil es cambiar el discurso en nuestro país. Como la mayoría de la masa boba perdona a sus verdugos, entonces el que hace 20 años metía bomba y mataba a soldados argentinos, ahora desde un canal supuestamente conservador, te habla de democracia, de instituciones y de toda esa pelotudez. ¿Qué país de una mayoría olvidadiza e hija de puta? Por eso nos va como nos va. Porque nos olvidamos muy rápido. Toda esta gente representa un periodismo viejo que está muerto, pero que lo siguen moviendo con hilos, pero está muerto. Hay un ejemplo fantástico de la mediocridad de la mayoría de los periodistas y comunicadores de la República Argentina. El mejor ejemplo es Luis Majul, un tipo que todo el tiempo se supera en pelotudez y en mediocridad. Vamos a poner un ejemplo de la mediocridad de Luis Majul. El fin de semana entrevistaron al economista y al laburante el Lacha Lázari, uno de los pocos tipos que tienen la habilidad de explicar la economía para que la entienda todo el mundo, al mismo nivel que el profe de Pablo. No lo dejó hablar. Las interrupciones de Majul son insoportables. No deja hablar, interrumpe el entrevistado con acotaciones de mierda que no aportan nada. Acá está Ramiro Marra y el tema dolarización es uno, ¿no? De los temas planteados sobre la mesa. Bueno, ese es uno de los temas centrales que hay que tocarlo con seriedad. Nadie se tiene que enojar cuando alguien pregunta y quien los critica lo tienen que criticar con seriedad. Yo creo que a veces quienes promueven la dolarización la promueven
no correctamente desde mi punto de vista, y quienes la critican tampoco, porque la dolarización no es el aloe vera, es un régimen monetario para un tema que hay que analizarlo para mí con 3 prismas: si es deseable, si es posible y si es sustentable en el tiempo. Entonces, yo creo que la dolarización es un tema deseable, tanto la dolarización como el bimonetarismo, tener una moneda sana por la vía que sea, es sumamente deseable. Después estudiaremos seriamente la implementabilidad y fundamentalmente, perdóname Luis, la sustentabilidad en el tiempo. No hagamos la segunda parte de la década del 90, que fundimos todas las pymes, que fue un festival para los bancos y que generó 20 años de kirchnerismo. Guarda, porque ahora estamos todos excitados con la década del 90, y la década del 90 tuvo 2 partes, y la segunda parte fue un desastre, absolutamente hablando. Pero yo te doy vuelta acá, desnudo, boca arriba, y te cojo, y a ver quién cambia. Primero no va a suceder. Nunca. Segundo. Estás en otra etapa. Según cuánto te paguen, no. Hablará por vos, por mí no. Espera. No, yo lo hago gratis. Para otra editorial, es para hablar del caso Bonelli y su labio leporino y su falta de conexión entre artículos y palabra. El zanahoria, cuánto subió el zanahoria, el batata, la dólar se está haciendo. Yo pregunto, ¿las esposas de esta gente, de Majul, de Bonelli, se hacen un genético antes de tener relaciones sexuales? De los Leuco, por ejemplo. Las mujeres que se acuestan con estos tipos, ¿se hacen un genético? ¿Le haría tan bien a la patria que no se sigan reproduciendo su miserable genética y de baja calidad? La dona, como un tipo que habla de economía y de la dona, la nona. Habla bien, pelotudo. Y el otro, el niño rata de La Nación Más. Lacha, te quiero hacer una pregunta. En la parte de economía, ¿cómo es la cuestión de terminar con la inflación? Entrevistado, bueno, mira Luis, yo creo que acá hay 3 puntos claves para terminar con la inflación. Y la primera es terminar con la emisión. Pero para. Porque acá el otro día Patricia Bullrich y Javier Milei hicieron... Bueno, a eso iba Luis. Mirá, nosotros creemos desde la consultora que uno de los principales objetivos que tenemos es... Sí, pero ¿vos creés que esto nos perjudica a Macri? O sea, esa gente no tiene que reproducirse, chicos. Es una cuestión ya genética. Fin. Me baso en datos, no en chicanas. Por favor, a toda persona que se acueste con estos tipos, con Bonelli, con Majul, con los Leuco, háganse un genético. Porque después desparraman su mierda de ADN entre toda la sociedad argentina. Los Dugan, los Tenenbaum, no necesitamos que se reproduzcan. Estos son los referentes del periodismo nacional. Estos son los que después se sientan en una facultad de periodismo y dicen: yo creo que el periodismo, yo creo que la dólar, que el periodismo de la dólar. Y la verdad, perdón si alguno se ofende, no me importa, yo no hago contenido para quedarle bien a la gente. Y la verdad es que cuando prendés los canales, parece que son programas de inclusión para gente con capacidades diferentes. Yo a veces pienso, digo, debe ser un trato que tienen con el gobierno para que personas con capacidades diferentes puedan presentar una noticia. Corky se enfrenta al fantasma de la muerte. Haría si mamá y papá murieran. ¿Enloquecería? También yo. ¿Qué nos pasaría? Has tenido muchos retos y has hecho cosas difíciles. Eso es madurar. Eres chequear. No se retractan cuando se equivocan, pero vos podés equivocarte. En la vorágine de dar información, podés equivocarte. Pero no pedir disculpas a la concha de tu madre. Avalan la pedofilia. Eso ya no tiene perdón de Dios. Avalan la pornografía infantil. Balazo en el medio de la frente. Una persona que hace eso, desde mi punto de vista. Que operan burdamente.
que se mojan, se les moja así, le tiemblan las patitas como un ternero recién nacido, por una pauta oficial en un municipio de mierda, que ideologizan la mayoría de la información. Chocó un auto en Coronel Díaz y la concha de tu madre, y ya hablan de Macri, de Milei, de Bullrich o de Cristina. ¿Quiénes son los representantes del periodismo en la Argentina? Viejas infladas a Botox que tienen todas la misma cara. Todas. Viejos panzones que se ponen unos chupines ajustadísimos y le quedan esos viejos y largos huevos al lado de las rodillas y encima se caminan haciéndose los langas con las pendejas que tienen de panelistas. Y me voy a callar ahí porque si empiezo a contar cada historia que conozco de muchos de los viejos, esos panzones... Callaste presto. Se ponen estrellas de Sherry y hablan y son la ética y la moral y después los apura una pichota y se esconden debajo de la mesa. Se ponen unos dientes blancos como potrillos que parecen mármol italiano y no los dejan modular porque encima ya están entre los 70 y la muerte, tienen un olor a pino en la espalda cuando están ahí. Y se ponen los dientes, y le ponen los chupines, y la panza le queda así, y se cortan el pelo como futbolistas, y son unos monstruos que tratan de moverse, y encima se hacen los poronga. Estúpidas femibolches, sin información alguna, más la de catar falos de algún productor o de algún político o de algún empresario, por eso las ponen donde las ponen, que discuten con profesionales y maltratan a quienes no le dan la razón. No, porque yo creo que... Nena, no importa lo que vos creas. Importa es que te saques el renacuajo del productor que te quedó en la comisura de la boca y escuches al profesional que está hablando. Porque vos, tu único logro en la vida fue estudiar locución. Fin. Y lo que tenés al lado es uno de los juristas más importantes. Entonces, cerrá tu argolla y escuchá. Y si no coincidís, preguntá. Viejos pelotudos que no dejan terminar una respuesta para meter su bocadillo en temas que no entienden y solo le pegan una ojeada en una entrevista. ¿Saben cómo se preparan una entrevista estos viejos? Luis, entramos en 3 minutos. Luis, vamos a hablar con Raquel. Raquel es médica del Hospital Tirobano. Vamos a hablar de la falta de medicamentos que hay en el hospital. Sí, bueno, bueno, vamos al aire. Bueno, estamos con Graciela. Graciela está en el Hospital Tirobano. ¿Qué está pasando, Graciela? ¿Qué está pasando? No te tomaste el trabajo ni de saber con quién estás hablando. No le preguntaste ni 2 minutos al pelotudo de tu productor qué es lo que pasa de fondo. Entonces después, en el medio de la entrevista, prepotean al entrevistado y dicen, no, yo no creo que sea así. Pero yo sé que estoy haciendo guardias en el Pirobano 10 horas, pedazo de enano de mierda, anormal, desforme, hombre, niño, rata. No, pero eso es un ataque a la libertad de expresión y de expresión. Me voy a quejar con Mauricio. Tengo quien a decirle. Y después lo tenés al otro pelotudo y dicen, oh, nos hicieron fascista, vamos a hablar con Cristina para que nos defienda. Progres de cuarta que se arrogan hablar en nombre de toda una sociedad. Y la vez que se sintieron pueblo fue cuando viajaron a Jujuy y se sacaron una foto al lado de una negrita junto a una llama. Y obviamente se compraron el poncho y lo trajeron para Buenos Aires. Tengo la foto con la negrita y la llama. Sonreí, negrita. Si los canales son tan inclusivos, ¿por qué no hay gente de Jujuy, de Corrientes, de Santiago del Estero, dando información en los canales nacionales? ¿Nunca se preguntaron eso? Entiendo, ningún directivo de los canales nacionales quiere ver un negro con cara de vasija precolombina en horario central. Pero no me vendan entonces inclusión. Entonces no me vendan inclusión. No me vendan, porque lo más
más alejado que puede agarrar un medio nacional es alguna boluda o un boludo de Santa Fe, de Mendoza, de Entre Ríos y hasta ahí nomás. Más al norte ni en pedo, más al norte los usamos para hacer algún tipo de informe. Y estos engendros, alimentados a pauta oficial, por ende, dinero de todos nosotros, de los contribuyentes, que eso es lo mejor, porque los chabones hacen los porongas, las minas se hacen la que te miran de un pedestal, y viven de la guita que nosotros aportamos. Porque de última, si yo me hago el soberbio, lo dejás de ver al Presto, que el Presto te va a llevar puta que lo parió, y de última perderá suscriptores y perderá dinero y dejarán de consumirlo y tendrá que ir a tener un maxi kiosco. Pero estos hijos de puta, forma que los dejes de ver, los seguís manteniendo. ¡Lo seguís manteniendo! No, yo a Babi Checopar no lo veo más. Lo seguís manteniendo a Babi, porque Babi tiene en su programa de mierda más del 50% es pauta oficial. Yo a Duda no lo veo, todos esos giles C5N no los veo. Los mantenés igual porque viven de la pauta oficial. ¿Queda claro? Y encima que viven de los contribuyentes, tienen el tupé de señalar a jóvenes de comunicadores de redes que, bien o mal, hacen un trabajo más digno que el de ellos, seguro. ¿Qué les molesta? Que yo en una transmisión... ¿Qué te molesta, Leuco? Que yo en una transmisión de YouTube tenga más gente en audiencia, en cantidad, mirándome en vivo que vos en Radio Mitre. Ya no te escucha nadie, Alfredo. ¿Qué querés que haga? La culpa no es mía. Ya está. Sos como el café de la Biela en Recoleta. Te queda un público de 20 viejos que te escuchan por costumbre. Sos la Biela. Alfredo Leuco es como el café La Biela. A la Biela, ¿quiénes van? Algunos turistas, pero la mayoría son los viejos de ahí alrededor de Recoleta que van a se toman un café. A medida que se van muriendo esos viejos, el público de la Biela no se renueva. La Biela está por desaparecer. Lo mismo pasa con Leuco. A medida que se le van muriendo los viejos que lo ven, pierde audiencia. Y no digo viejo peyorativamente, ¿eh? Digo, es un público mayor. Leuco, rogale a Dios que los 20 viejos que te escuchan sean inmortales, porque si no, no te van a renovar el año que viene y el otro el contrato ni en Mitre ni en La Nación Más, porque aparte los números que haces son patéticos. Todavía recuerdo cómo Leuco lloraba peleándose con un falopero que se llamaba Lucas Carrasco. Ustedes ni se deben acordar la mayoría. Lucas Carrasco era un faloperito que estaba en la cámpora, que un día lo amenazó con una pistola de plástico y Leuco durante 4 meses hizo editoriales sobre la amenaza del pelotudo de Lucas Carrasco y gracias a esas editoriales que estaba en Canal 26 con una budinera porque no lo miraba nadie, terminó en TN. Y Lucas Carrasco lo que había hecho era cagarse de risa. Lucas Carrasco, ¿cómo terminó? Tomando cocaína y atragantándose con un sándwich de milanesa en Paraná y se murió, abriendo la puerta de la casa. ¿Cómo? Sí, estabas tomando cocaína, le agarró hambre, se comió un sándwich de milanesa, se atragantó por la falta de saliva, porque estaba duro como un adoquín, y murió en la puerta de la casa. Fin. Así terminan todos estos pelotudos. Y los viejos estos terminan solos y olvidados. Como varones. ¿Se acuerdan de varones? Nadie más odió a varones. Leuco, siempre fuiste un viejo patético, pero respaldado por Clarín. Entonces, si sos un viejo patético y pelotudo, pero respaldado por Clarín, la gente te tiene que seguir consumiendo, un gran sector. Vos y tu hijo sin Cristina no viven. Vos y tu hijo sin Cristina no viven. Tienen que agradecer que el kirchnerismo existe, porque gracias a eso se alimentaron todos estos años. Conclusión final. ¿Cómo extraño a don Pepe Liaschep? Chicos, yo sé que muchos de ustedes no conocen a don Pepe Liaschep. Pepe Liaschep fue un gran periodista. Fue un gran hombre. Hizo investigaciones que sacaron a la luz la peor corrupción del kirchnerismo. Lamentablemente don Pepe Liaschep falleció, se lo llevó una enfermedad terminal, pero dejó un legado impresionante en el periodismo
en la conducción y sobre todo en el periodismo de investigación. Julio Blanc también, otro hombre maravilloso, que yo sé que hay muchos que lo critican por trabajar en Clarín. Julio Blanc fue un gran editorialista. Susana Biau, otra gran periodista, mujer periodista argentina, hoy olvidada. Susana Biau, el último tiempo, gracias a la nata, hay que decirlo a eso, volvió a trabajar para un medio grande como era Clarín y volvió a escribir. Susana Biau estuvo mucho tiempo afuera del país. Son gente que vale la pena. Magdalena Ruiz Guiñazú también. Fanny Mandelbaum también, otra mujer maravillosa que llena de orgullo la profesión. No son todos una mierda, chicos. No todos los comunicadores son los Leuco, los Tenenbaum, los Dugan. Les pido disculpas si insulté mucho y si di ejemplos desagradables, pero ¿saben qué? Ya tengo las pelotas llenas de que cada vez que nosotros hablamos en las redes sociales, estos viejos de mierda salgan a despotricar y a tirar mierda sin sentido. Yo jamás le había faltado el respeto a Alfredo Leuco. Es más, cuando lo atacó el degenerado Ezequiel Guasora, fui uno de los pocos que salió a bancarlo. Como también lo bancamos al doctor Sapsay. Y también después lo tuvimos que escuchar de que el doctor Sapsay trate a los youtubers de loquitos y lo ayudamos a crecer el canal. Cuando lo atacaron los kirchneristas le decían judío de mierda y lo señalaban por su religión, por su comunidad, nosotros salíamos a defenderlo. Pero bueno, así se maneja esta gente. A mí no me interesa, no me importa. Yo defiendo lo que es bueno es bueno y lo que es malo. Fin. Pero ¿saben qué? Si yo ayer a la tarde me tuve que fumar que 20 mensajes se me metieron en la casilla acá de Instagram diciendo hijo de puta, estás con Milei, está con Milei, y un montón de gente insultándome, y yo no entendía por qué. Porque un viejo forro y pelotudo dijo en Radio Mitre, está trabajando en el Servicio de Comunicación de Milei. Yo no estoy con Milei, no estoy con ningún político, no estoy con Milei, no estoy con Bullrich, y quiero que me dejen de romper las pelotas. Vayan a estudiar, porque ¿saben qué? Después, un moille comunista y asesino les puede vender gatos por liebre y después, 20 años después, el tipo que metía bombas y mataba soldados argentinos te viene a hablar de ética y de moral. Jamás, chicos, sigan a la mayoría pelotuda de nuestro país. Esa mayoría que no lee, sino que solo repite frases de sus padres. Si los padres decían, por ejemplo, el dinero no da la felicidad, ellos van a repetir lo que decían sus padres. Si dicen, no, pero si Dios lo quiere, entonces van a repetir, porque repiten lo que decía papá o mamá o el abuelo. No analizan, entonces repiten. Y cuando van creciendo, dejan de repetir lo que decían los padres para luego repetir frases de comunicadores como los Leuco o de políticos como Bullrich, como Milei, como Massa, como como Cristina, como todos. Y luego, en ese trajín de la vida, no se forman. Defienden cosas que no entienden. Ahora, por ejemplo, pasa con Milei. Millones de personas repiten frases de él, del economista, y hablan de análisis que hace el tipo, pero la mayoría no entiende un carajo de nada. No tienen idea cómo funciona el Banco Central, no tienen ni idea cómo funciona la dolarización y cómo se llevaría a cabo. No leyeron jamás a Alberti ni a Adam Smith, solamente han leído frasecitas de imágenes que suben en las redes. Se educan por Twitter. Lo mismo los votantes de Cambiemos, Por ejemplo, los votantes de Cambiemos no tienen ni idea en su mayoría qué es el bimonetarismo. No tienen ni idea qué es el bimonetarismo, pero repiten, porque lo escuché a Patricia Melconian, a tal periodista de La Nación Más. Cuando tienen que defender, por ejemplo, el pedido de guita del FMI del gobierno de Macri, no saben ni para qué lo pidieron. La mayoría de los militantes de Cambiemos no tienen ni idea para qué el gobierno de Macri pidió el dinero al Fondo Monetario Internacional. Y el militante kirchnerista, que es de los más pelotudos que hay en la República Argentina, los ataca y les grita se la fugaron. Y ellos en su cabeza creen que Macri
pidió la plata del Fondo Monetario, se la descargaron en una cuenta corriente y esa guita la metió en bolsa y se la llevó a Panamá. Creen en esa fantasía ridícula. Y cuando les preguntás por diputados y senadores kirchneristas que apoyaron el pedido de deuda, no tienen ni idea. Y cuando le decís que el gobierno de Kicillof también nos endeudó y que el gobierno de Alberto Fernández también nos endeudó, no saben qué responder. ¿Entienden? No saben qué defienden. La mayoría de los militantes políticos no tienen idea de lo que defienden, porque repetían lo que decían sus abuelos, repetían lo que decían sus padres, y ahora repiten lo que dicen 3 viejos pelotudos de La Nación Más, o de TN, o los políticos. Porque te das cuenta, porque usan la misma terminología. Los de Milei usan las mismas palabras que Milei. Los de Cambiemos usan la misma palabra que Ulrich, que Melconiano, que Macri. El kirchnerismo directamente no merece análisis alguno porque son la caca de la sociedad. Son gente que si mañana haces un exterminio y esa gente desaparece, el país crece. Queda claro, porque son la peor porquería de la sociedad argentina el kirchnerismo, por si no se entendió. ¿Y vos qué te crees, pendejo, que te la sabés toda? No, yo no me la sé nada, yo soy el más gil de todos los giles. Pero no me pongo a defender políticos porque es lo más estúpido que puede haber defender un político. ¿Y vos qué eso vos sabés de la economía? No, no sé de economía, y como no sé de economía, no opino de economía, y cuando opino, doy las fuentes en qué me baso para hablar de economía. Tan simple como eso, chicos. Conclusión final. Ojo con aquellos que se paran arriba de monumentos hechos en barro que te quieren dar clase de ética, de moral y de república. Eso simplemente.